Después de la derrota del Segundo Imperio de Maximiliano de Habsburgo, en 1867, la separación entre la Iglesia y el Estado quedó consumada, pero también se pretendió que las poblaciones originarias dejaran atrás su lengua, sus costumbres y hasta sus bienes para integrarse como ciudadanos a la nueva nación que se asumió homogénea. Los pueblos y las comunidades continuaron resistiendo desde las haciendas, latifundios, ayuntamientos y comunidades. A través de un pacto oligárquico entre liberales y conservadores, Porfirio Díaz llega a la presidencia de la República Mexicana. Para conocer más acerca de las últimas décadas del siglo XIX que antecedieron al movimiento armado revolucionario, me encontré con la historiadora Leticia Reina Ullama en el majestuoso Palacio Postal de la Ciudad de México. Pues Porfirio Díaz fue un personaje longevo y entonces también por eso pues tuvo la fortuna de participar en toda la vida militar y política de México durante el siglo XIX. Podemos decir que Porfirio Díaz pues era un individuo legalista. Ajá. Porque siempre atendió al llamado de las elecciones, porque él siempre se postuló para ser presidente. Y pues no ganaba las elecciones, pero de acuerdo a muchas fuerzas políticas no ganaba porque había habido malversación, sí, había habido corrupción. Él no estaba de acuerdo y fue por eso que tomaba las armas. Pero todo el tiempo él estuvo atento a las elecciones y ya finalmente en el 77, en unas elecciones extraordinarias, él ya gana esas elecciones y así es como llega al poder. Que después, bueno, vuelve a repetir la historia y entonces se reelige, pero siempre después de las elecciones. ¿Y cómo era el ambiente político, económico y social cuando Porfirio Díaz llega a la presidencia? ¿Cómo estaba nuestro país? Pues es un país que venía de tener muchos golpes de Estado, guerras intestinas, ¿no? Esos golpes de Estado. Había tenido pues 2 invasiones extranjeras, la norteamericana y la francesa, y las fuerzas sociales internas del país no se habían podido organizar. Si bien Benito Juárez formó el primer Estado de Derecho, no había instituciones que controlaran el territorio y la población. Uh-huh. Yo creo que es Porfirio Díaz una de sus virtudes el hecho de que él haya logrado organizar al país. Con toda esta situación política y de convulsión de guerras, pues la economía estaba desastrosa. Sí. Las minas después de la guerra de independencia, las minas habían sido abandonadas, por lo tanto se inundaron. La agricultura, pues los hacendados españoles huyeron, quedaron en abandono las grandes plantaciones y todas las fuerzas sociales y políticas confrontados unos con otros. Era realmente un desequilibrio económico, social y político cuando Porfirio Díaz llega. Efectivamente, durante el porfiriato fue un crecimiento inusitado de la economía. Hubo un desarrollo económico increíble porque se invirtieron muchos capitales para modernizar, pues como dices bien, sí, toda la tecnología. La minería, también se trajo nueva maquinaria. Sí. Se desasolvaron, pero además se le incorporó toda la modernidad que venía de Europa y se empezó a producir mucho. Uno de los grandes, digamos, logros, cuestiones positivas, fue todo el desarrollo de la minería industrial. Uh-huh. Porque, bueno, pues es con lo cual se desarrolla todo el norte del país.
porque pues el acero y toda la metalurgia. Sin duda, pues los ferrocarriles vinieron a abrir un mercado muy grande y a comunicar a todo el país. Entonces se generó toda una red de vías férreas muy importantes que permitieron el transporte de población y de productos. ¿Qué sucede? ¿Cuál es el contraste del desarrollo económico versus toda la problemática social, educativa y del campo, doctora? Quienes más sufrieron este gran desarrollo económico pues fueron los obreros trabajadores en las fábricas, en las ciudades, los campesinos, todos los trabajadores del campo, los indígenas que vivían en los pueblos comunitarios. ¿Por qué? Porque no se le invirtió a la agricultura de autoconsumo ni a la agricultura de productos básicos. Entonces, incluso llegó el momento en que no había productos básicos para poder alimentar a estos nuevos centros urbanos y de desarrollo fabril que se iban creando en diferentes ciudades de la República. Conforme recorrimos este histórico edificio de cantera con herrería de bronce, construido a partir de 1902 por el arquitecto italiano Adamo Boari y el ingeniero mexicano Gonzalo Garita, seguimos conversando precisamente del contraste económico y social de la última etapa del gobierno de Porfirio Díaz. Una época llena de arte e influencia extranjera, pero con un régimen descuidado y contradictorio que regresó garantías y propiedades al clero, además de implementar una política de colonización a través de una serie de leyes que facilitaron la repartición de tierras baldías de la nación a favor de compañías y particulares. A inicios del siglo XX, la desigualdad en la distribución de la población y la riqueza continuó. La modernidad y la política económica del porfiriato generaron un fuerte desarrollo económico que consolidó al Estado mexicano. Sin embargo, de esto derivó la enajenación de tierras debido a la privatización y el despojo de los grupos indígenas de sus lugares de origen. Millones de hectáreas fueron arrebatadas de la propiedad comunal de los pueblos. Con el estallido de la suma de agravios acumulados, como la pobreza extrema y el problema agrario, afloraron las imágenes de una memoria ancestral que remontaba a la conquista y a las guerras del siglo XIX. Como bien dijo Luis Cardosa y Aragón, la revolución fue el encuentro de México consigo mismo. Salvador, platícanos de los antecedentes de la Revolución Mexicana. Bueno, tendríamos que irnos muchos años atrás, quizá desde la República restaurada. Es decir, a partir del triunfo de los liberales republicanos contra los imperialistas y la invasión francesa, Benito Juárez echa a andar las leyes de reforma y después la Constitución del 57 con las leyes de reforma para recrear el México que él tiene en mente, que es un México moderno y republicano. Sin embargo, Juárez muere en 1872 ya con problemas de la elección, de las elecciones, del sistema electoral mexicano y del acceso de los personajes importantes al Poder Ejecutivo. Entonces tiene ya ahí a varios opositores, pero Juárez se sostiene. Él muere como presidente de la República, pero en el ambiente hay varios posibles sucesores del mismo Juárez como presidente de la República. Uno de ellos es Porfirio Díaz, un general que se hizo en la guerra contra los franceses. Tiene episodios muy importantes como la Batalla de Puebla. En 1876, finalmente, después de un movimiento armado, Porfirio Díaz llega a la presidencia, pero llega además con una idea de república.
Él sí tiene muy claro que si México no se moderniza, no va a poder tener progreso. Pero tiene entre su equipo de trabajo a un personaje que no le hemos dado la importancia a veces que requiere, que es el general Pacheco. Es el verdadero artífice del progreso porfiriano, porque promueve el desarrollo de las vías de comunicación que habían empezado ya desde antes, pero él lo desarrolla de una manera moderna, manda a hacer planos y mapas de todo México, de todas las cosas, promueve publicaciones de ingenieros y de métodos para desecar, para sembrar. Él es el ministro de Fomento, un hombre muy inteligente, y fue parte del grupo de Díaz desde que empezó, pero tenía ya su prestigio bien ganado como un militar pundonoroso en contra de los franceses. Pero él muere muy pronto, a principios de los 90. Y lo sustituye José Yves Limantour con una idea totalmente diferente. Una idea mucho más civilista, pero con una línea muy cargada hacia el desarrollo del capital, el desarrollo de las grandes empresas, el desarrollo de la infraestructura, pero al servicio del mercado, etcétera, y que tienen como ideología el positivismo, y les llaman los científicos. A principios de los años 900, es decir, a principios del siglo XX, empieza a haber una serie de inquietudes y de movilizaciones obreras, básicamente, que tienen una tendencia socialista o anarquista, y empiezan a formular una serie de exigencias que tienen que ver con higiene en el trabajo, con horas del trabajo, con trabajo infantil, muchas cosas de estas. Pero sobre todo lo que quieren es ser escuchados. Los científicos no los escuchaban. En tiempos de Pacheco era un régimen absolutamente pujante. En la última década del porfirismo, no me gusta la palabra porfiriato, la década del porfirismo, última década del porfirismo, que es la del 900 al 910, se envejece, pero además hay una suerte de autocomplacencia. Y vamos llegando a, por un lado, una gran efervescencia obrera, una serie de inquietudes en distintos lugares de México, de campesinos y de indígenas, guerras contra los indígenas mayas y contra los yaquis, que son verdaderas guerras de exterminio. No escuchan lo que está sucediendo abajo, que hay demandas pues muy coyunturales, pero también hay demandas centenarias. En septiembre de 1910 se hace la fiesta del centenario. En abril se habían ya preparado todo el asunto de las elecciones, se hacen las elecciones, y aparece un personaje raro, Francisco I. Madero, que había escrito un libro que se llamaba La Sucesión Presidencial de 1910. No le hicieron caso, les pareció que era inofensivo, pero por si las dudas lo encarcelaron. Y terminan las fiestas del centenario, y una semana después se acepta el resultado de los votos, ya sin Madero ni Reyes en las boletas, y se declara Porfirio Díaz presidente electo una vez más. Y bueno, precisamente aquí se plasma en una sola composición esto de lo que me estabas platicando, Salvador. Sí, el inicio de la revolución hasta el momento del golpe de Estado de Victoriano Huerta. En un principio la revolución es focalizada. Uno piensa que la revolución tuvo un estallido nacional, no lo fue. Aunque el movimiento antirreeleccionista tuvo una campaña larga promoviendo el voto a favor de Madero, en realidad, cuando se hace el llamado a la revolución, se levantan muy pocos lugares. Pero esos pocos lugares fueron contundentes. Entre ellos, en Chihuahua y el sitio de Ciudad Juárez. Y eso marca la caída de Porfirio Díaz, su renuncia en 25 de mayo de 1911. Menos de un año después de los festejos del centenario.
Entonces, él renuncia muy poco después del estallido revolucionario, pero que era un estallido de una guerra, como diría un historiador, Javier García Diego, de baja intensidad en realidad. Era de baja intensidad, pero era desde el punto de vista simbólico muy, muy importante, porque llamó la atención de distintos grupos, desde caciques hasta antirreeleccionistas y políticos de oposición y hasta gente descontenta en distintos lugares de México. Y entonces la revolución empezó a hervir, sin que fuera un levantamiento armado, empezó a hervir en todo el país. En el caso de Morelos, por ejemplo, desde marzo de 1911, pero en mayo de 1911, antes de lo de Ciudad Juárez, ya los zapatistas estaban tomando Cuautla. Pero es hasta noviembre de 1911 cuando firman el Plan de Ayala y cuando tienen muy claro que documentos como este, que es un documento virreinal de tierras, tienen un valor jurídico para regresarles las tierras a los pueblos. Y eso marca a la revolución como una revolución social. Deja de ser una revolución puramente política y de grupos urbanos para convertirse en una revolución de reivindicación campesina y sobre todo de justicia, de ajustarle cuentas a la historia. Ese es el chiste de esta revolución. Fue muy violenta, pero fue efectivamente una revolución. Y entonces la geografía de la revolución en 1911 era muy focalizada. En 1912 sigue siendo focalizada. En 1913, cuando cae Madero, se vuelve nacional. ¡Zas! No solo por el levantamiento de Carranza en el norte con los constitucionalistas, sino con la gente de los antiguos maderistas en Guerrero, por ejemplo, o la gente de Zapata, o la gente de Villa en el sur. Y entonces ahí sí empieza la verdadera guerra. Hacia finales del siglo XIX e inicios del XX, la mayoría de la población indígena se concentraba en el sur del territorio, y junto con los afromexicanos y mulatos descendientes de los esclavos que llegaron en el virreinato, conformaban alrededor del 35% del total de la población. En el norte casi no había grupos originarios y la vida se modernizó. Eso trajo consigo la presencia de inmigrantes extranjeros que introdujeron nuevas tecnologías y costumbres distintas al territorio mexicano. Me encuentro con la historiadora Delia Salazar en la sala del mural de la Revolución de David Alfaro Siqueiros para conversar más acerca de estas migraciones que transformaron a la población de nuestro país. Platíqueme cómo estaba conformada la población previo a la Revolución y la conformación de los extranjeros en esta etapa. Bueno, sin duda, la presencia de extranjeros en México siempre fue limitada. Pero vale decir que tal vez algo que no siempre saben las personas es cuántos habitantes había en este país en el siglo XIX y cómo iniciamos propiamente el proceso de independencia. Durante todo el siglo XIX la población osciló, digamos, de 8 millones al máximo 15 millones de habitantes, según, digamos, el censo de población. El primero que se hace es en 1895, el siguiente será en 1900, después 1910, un mes antes de que iniciara el proceso revolucionario. Y este país no pasaba de 15 millones de habitantes y su población inmigrante, a pesar de que durante todo el siglo XIX siempre se alentó los procesos de colonización, hubo una política de puertas abiertas al capital, a la inversión, a la migración en su conjunto, y también se estimuló mucho que llegaran incluso trabajadores extranjeros a algunas zonas durante el Porfiriato. De todas maneras, la cifra no osciló, no pasó de 120,000 individuos. Y así los censos generales de población hubieran sido malísimos, como algunos lo suponen, que no siempre los conteos son perfectos. Así fueran el doble o el triple, eran muy pocos en comparación con lo que era la población local. Sin embargo, fueron significativos en algunas áreas del país, en particular en
digamos, son como distintos modelos migratorios que sí hay que entender que pasaron y que se dieron y confluyeron en el Porfiriato, que en mi opinión es el periodo en el que hay una mayor migración internacional y una mayor diversidad de orígenes. Y por supuesto, pues digamos, más razones por las cuales llegaron bajo el amparo del imperialismo porfirista, ¿no? Se restablecieron relaciones diplomáticas con muchos de los gobiernos, con quienes incluso habíamos tenido razones suficientes para enemistarnos, como es el caso del francés, con quien fue finalmente un parámetro de comparación de la modernidad y del espacio que se deseaba en ese momento en México. En ese sentido hay una migración importante de inmigrantes, muchos de los cuales están asociados de alguna manera a los capitales que llegaron junto con ellos. A veces hay comerciantes españoles, esos son el grupo más importante sin duda. En los europeos le seguirían los franceses, los alemanes, los británicos, pero otra migración que es significativa, que no podría no pensarse en la historia mexicana sin ella, es la inmigración que también llegó del Asia, o la migración que llegó ahora sí que del propio continente americano, ¿no? En ese sentido, desde los años 80, México también recibe a una migración muy importante de inmigrantes chinos en particular, sobre todo por el Pacífico, así como japoneses, un poco en menor medida. También hubo algunos coreanos, pero tal vez la migración china es la más significativa, entre otras cosas, porque en los Estados Unidos prohibieron su inmigración y entonces buscaban a México como una opción. Y durante la Revolución, maestra, ¿qué sucede? Pues en la Revolución inevitablemente se empiezan a dar, digamos, las razones de los enfrentamientos. Como les comentaba, había un problema que estaba presente en algunas zonas, y dos de los grandes antecedentes de la Revolución Mexicana, casi todos conocemos, bueno, la huelga de Cananea y por supuesto Río Blanco. En ambos casos está presente ¿cuál? El problema es la competencia laboral y el maltrato que reciben muchas veces los trabajadores de algunos administradores extranjeros o de la tienda de raya, por poner un ejemplo como muy concreto. Entonces es importante que, es más, un poco antes de que se llame a Madero, ya hay un conflicto, por ejemplo, en la ciudad de Guadalajara, en donde la gente se levanta en contra de los extranjeros, sobre todo en ese caso sobre los estadounidenses, porque hubo un asesinato de un mexicano en los Estados Unidos. Pero es muy pronto que empieza a surgir como cierta noción de que todos los extranjeros fueran como los privilegiados. Y sí se manifestaron en muchas ocasiones algunos actos, digamos, xenófobos en un momento determinado durante la Revolución, más de xenofobia, llamémoslo así, discursiva, más de quejas contra ellos que realmente de acciones violentas, aunque indudablemente hubo acciones violentas contra algunos inmigrantes. Los que más lo padecieron indudablemente son los chinos, que muchos de ellos habían llegado a trabajar, como les decía, bajo contratos, tenían pequeños establecimientos y padecieron una matanza a mansalva en el inicio de la Revolución Mexicana, en mayo todavía, ¿no? Propiamente no renunciaba Díaz, y hubo 3 días en los que se habla del asesinato de casi 300 chinos en Torreón. No es el único caso, hay algunos otros, digamos, que no tendríamos por qué considerarlos como hechos, bueno, son importantes para la revolución, pero sobre todo para pensar en que los excesos de una revolución también cobran vidas. La guerra destruyó vidas, casas, anhelos y obligó a exilios. Sin embargo, el logro jurídico fundamental de la Revolución Mexicana fue la construcción del Código Legal de la Constitución de 1917. Y por segunda vez en nuestra historia, la República fue restaurada.
Instituto Nacional de Antropología e Historia. Secretaría de Cultura. Gobierno de México.